básicamente, bueno, habíamos empezado a conocer un poquito el lenguaje, vimos cuestiones bien básicas como los tipos de datos, cómo crear una clase, cómo crear una función. Por ahí vimos lo último, un poco de arreglos, crear proyectos así de consola y todo eso, ¿verdad? Básicamente eso lo hago con el objetivo es que primero se mojen un poquito los pies en este río para hacer la relación con los conceptos. Entonces, recuerdan que el primer parcial, de hecho, nosotros ya hablamos de polimorfismo, hablamos de herencias, jerarquías y cuestiones así, ¿verdad? De manera general, lo que debería ser un lenguaje orientado a objetos. Entonces, esta vez nos vamos a meter un poquito más acá y vamos a ir con la lectura apoyándonos y de ahí vamos a ir también haciendo un par de ejemplos que son los que menciona ahí, haciendo la relación con el lenguaje, ¿verdad? Esta cuestión se puede hacer realmente con cualquier lenguaje de programación, pero orientado a objetos, obviamente, ¿verdad? Pero en nuestro caso nos hemos inclinado por C#. Entonces, si me confirman, si están mirando. Sí, Entonces, vamos a leer un poquito, ¿verdad? Dice, la programación orientada a objetos es un importante conjunto de técnicas que pueden utilizarse para hacer el desarrollo de programas más eficientes. En este caso, ¿por qué habla de conjunto de técnicas? Bueno, aquellas cuestiones que nosotros estudiamos de abstracción, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, todas esas cuestiones son una serie de conceptos que a nosotros nos van a ayudar, que el día de mañana que nosotros tengamos un programa o un problema, nos van a ayudar a darnos una visión de cómo vamos a ver ese problema. Entonces, ¿por qué más eficiente? Tiene que ver un montón de factores acá. Uno de ellos es que la cuestión de mantenimiento para nosotros va a ser un poco más fácil, ¿verdad? A eso se refiere esa parte. Aparte de que la forma en cómo controlamos los datos va a ser más segura. Bien, en la programación orientada a objetos, los objetos son los elementos principales de construcción. Recuerdan que cuando nosotros hacíamos, Alexis, dígame. Buenas noches. Fíjese que no se ve la pantalla. ¿Me confirman los demás? Tal vez sea problema solo de... el libro se ve, Lick. Yo no Sí. veo. Yo igual no. Yo no veo nada. Yo no veo. ¿Están de celular o de computadora? En la computadora. Ok, voy a... En el teléfono. Voy a hacerla, ¿no? Sí, lo preguntaba por lo que los de los teléfonos tal vez puedan tener un poquito de problema. Ven, empecé a compartir, entonces esperamos un momento, tal vez ya les aparece. Ahora sí aparece. Listo, Sí, creo que fue que con que empecé. Excelente, sigamos entonces. Ven, entonces, los elementos principales de construcción, o por decirlo así, nuestros átomos, van a ser el tema de los objetos, ¿verdad? Cabe distinguir acá que hay dos cuestiones que sumamente se relacionan entre sí y tienden a confundirse entre ellas. Y ya lo he mencionado anteriormente, que es la terminología de clase y el concepto de objeto. O sea, ahí se tiende un poquito a salirse de la brecha y confundir, hay como una línea difusa entre estos dos conceptos, ¿verdad? Pero el objeto básicamente se refiere a la cuestión particular que estamos hablando. Y la clase básicamente es una serie o algo que representa a un grupo de objetos, por decirlo así. Cuando yo hablo de la clase persona, yo hablo de como una especie de plantilla, ¿verdad? Donde tengo nombre de la persona, género, tengo también la fecha de nacimiento. Ven que yo no estoy hablando de una persona en particular, sino que estoy hablando de un concepto o de una plantilla o de un grupo de objetos, ¿verdad?
Ahora, si yo ya me refiero a la persona José Mario Reyes Aguilar, que nació en el 89, entonces ahí ya me estoy refiriendo a un caso particular y entonces ahí es donde está el concepto de objeto. En este caso, sí, yo sería un objeto. Entonces hay que hacer estas dos distinciones entre clase y objeto. Luego, más adelante lo vamos a seguir viendo. Pero el objeto fundamental con que nosotros vamos a trabajar va a ser el objeto, ¿verdad? Es como nuestro átomo, es como las matemáticas se parte del concepto de punto. Entonces nosotros es el objeto fundamental que vamos a tener, el objeto. Sin embargo, la simple comprensión de lo que es un objeto o bien el uso de objetos en un programa no significa que se esté programando en un modo orientado a objetos. Lo que cuenta es el sistema en el cual los objetos se interconectan y se comunican entre sí. Entonces, bien, yo puedo tener un lenguaje de programación orientado a objetos, pero no está programando orientado a objetos. ¿Por qué? Porque para programar orientado a objetos yo necesito hacer encapsulación, yo necesito hacer abstracciones, yo necesito hacer uso de la herencia. Cuando yo utilizo eso, y polimorfismo, cuando yo utilizo esos términos, cuando yo utilizo esos conceptos, yo sí puedo decir que estoy programando orientado a objetos. Ahora bien, si vengo yo y no utilizo ninguno de esos dos objetos, aunque yo esté utilizando un lenguaje orientado a objetos, no significa que yo esté programando orientado a objetos realmente, ¿verdad? En este texto nos limitaremos al campo de la programación, pero es también posible hablar de sistemas de administración de bases de datos orientados a objetos, sistemas operativos orientados a objetos, interfaces de usuario orientados a objetos. Bien, nosotros, nuestro campo es lenguaje de programación orientado a objetos. Sí, ya pues esto realmente se extiende. Por ahí, cuando miren bases de datos, ustedes van a poder ver que hay distintos tipos de bases de datos, así como distintos tipos de lenguaje de programación tenemos, como la programación estructurada, programación orientada a objetos, entre otros tipos de programaciones. Por ahí las bases de datos también tienen su clasificación, que por ahí hay bases de datos que son relacionales. Entonces ellos tienen una serie de conceptos a los cuales por eso se llaman relacionales. Y también por ahí tienen bases de datos orientadas a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen los mismos conceptos que nosotros vimos en capítulos anteriores acerca de la abstracción y todas esas cuestiones. Ven, creo que se me pegó acá. Miren, hay una sección que creo que la vamos a saltar, que es esta de programación estructurada. Esperen que estoy tratando de hacerlo más pequeño, tengo lento esto. Si me dan un momento, voy a hacer algo. Creo que aquí va a ser mejor. Esta sección 3.1 vamos a obviarla. Básicamente a lo que se refiere es otra forma de cómo hacer nosotros un programa, y es a través de una serie de funciones, pero nosotros vamos a saltarnos eso y vamos a irnos ya directamente a la cuestión de hacer una comparación. Si ustedes se fijan, les empieza a decir cuál es la programación estructurada, luego hace una comparación entre las desventajas que tiene esto frente a una programación orientada a objetos. Entonces, el concepto fundamental de esto, de programación orientada a objetos, Grady Bosch, lo define de la siguiente manera. Vamos a ver acá, que no se me pierda.
Y vamos a ver que cada una de estas palabras que él dice tiene bastante sentido. Y creo que ahorita que ustedes ya han tocado el lenguaje, ya le van a hallar también un poco más de sentido. Bosch le dice a la PO que es un método de implementación. Ya todos sabemos que es una implementación, ¿verdad? Cuando yo vengo y el problema que lo tengo, pues vengo y en algún lenguaje yo lo implemento, yo lo codifico, ¿verdad? En que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representan una instancia de alguna clase. Aquí me voy a detener. ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros creábamos una clase, nosotros luego, cuando la queríamos utilizar a un programa, en un programa nosotros empezamos a crear los objetos como una instancia de la clase? O sea, básicamente lo que hacíamos era una variable que era del tipo de esa clase. Entonces, a eso se refiere cuando dice cada uno de los cuales representan una instancia de alguna clase y cuyas clases son todas miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Entonces, ven acá, como les mencionaba, programa orientado a objetos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero se necesita utilizar todos los conceptos y aparte tenemos que utilizar la técnica de herencia, ¿sí? Y teníamos por acá dos jerarquías, que era una jerarquía de objetos como herencia, donde había padre e hijo, y por otro lado teníamos una jerarquía de agregado, ¿verdad? En donde decíamos que algo era una parte de otra cosa. Por ejemplo, una puerta es parte de un carro, o una ventana es parte de una casa. Entonces, estas cuestiones, estas relaciones que se van a dar entre clases, nosotros las vamos a diferenciar por dos tipos de relaciones. Unas relaciones que son del tipo herencia, en donde sería padre e hijo, ¿verdad? Y otras relaciones que serían de tipo agregado, ¿verdad? En donde algo es parte o nosotros le agregamos una funcionalidad a otra clase. Entonces, todas estas interacciones entre ellas hacen que nuestro código sea orientado a objetos. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Déjenme mostrarles algo. No sé si recuerdan este código que teníamos acá. Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Bien, entonces a esto era pues nuestra clase que representaba un conjunto de elementos, ¿verdad? O un grupo de objetos. En este caso le llamábamos clase derivada. Ahora bien, el objeto como tal es esta variable que yo tengo acá, ¿sí? Y a través de new lo que hago es que creo una instancia de esa variable. Entonces, esto que ven acá, pues es la abstracción o la implementación de algún problema en particular. Bien, sigamos. Entonces, le damos de nuevo un método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representan una instancia de alguna clase, ya sabemos a qué se refiere, y cuyas clases son todas miembros de una jerarquía de clases mediante relaciones de herencia. Y acá tiene como un 1 y les dice dónde se mencionó eso. Aquí está, por si alguien más quiere ir a buscar ese libro, sería interesante. Bien, aquí dice, existen tres importantes partes en la definición. La programación orientada a objetos, la primera parte es que utiliza objetos, no algoritmos, utiliza objetos. O sea, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener unas clases y luego vamos a crear nuestros objetos instanciando
esos objetos de esas clases o creando o utilizando nuestras clases, ¿verdad? O sea que no solamente vamos a tener una serie de código, sino que nosotros todo ese código nosotros lo vamos a dividir en pequeñas clases y esa la vamos a utilizar con nuestros objetos. Como bloques de construcción lógicos, jerarquía de objetos. 2. Cada objeto es una instancia de una clase. Lo vimos, ¿verdad? Teníamos una clase, creamos nuestra variable y nosotros creamos la instancia de esa clase, o sea, lo damos new. 3. Las clases se relacionan unas con otras por medio de relaciones de herencia. En ese caso particular, pues, si recuerdan ustedes, nosotros, en este caso particular, sí habíamos aplicado herencia, ¿verdad? En donde esta clase, a la cual llamamos derived class, básicamente heredaba de una clase base. Entonces ahí aplicamos el concepto de herencia. Igual, estas relaciones pueden ser de herencia. Ustedes también pueden tener una clase, no necesariamente tiene que heredar. Pero también utilizar otras clases en clases. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo utilizar como tipo de dato esa clase base. Sí. ¿Qué quiere decir eso? De que también la programación objetos tiene esas relaciones. Bueno, aparte de que yo la puedo utilizar como herencia, hay otro tipo de relación en donde yo estoy utilizando pues un tipo de objeto que yo creé o una clase que yo creé. Entonces acá en este caso particular yo estoy utilizando el atributo, este atributo con una clase que yo me había creado anteriormente. Entonces esas interacciones que se dan, por ejemplo, de que en una clase yo utilice un objeto que pertenece a otra clase, entonces esas son las relaciones que se dan en la programación orientada a objetos. Ustedes pueden imaginarse lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo hablar de que yo tengo una clase que se llama cliente. Dentro de esa clase yo puedo tener un atributo un atributo de documentos. O sea, esto quiere decir que un cliente posee varios documentos, ya sea documentos de identidad, pasaporte, qué sé yo, partida de nacimiento. Entonces yo dentro de esa clase cliente, yo podría tener un atributo que se llame documentos y a su vez esos documentos o ese atributo documentos podría pertenecer a una clase documento, en donde esa clase podría tener el nombre del documento, un identificador del documento y tal vez la fotografía del documento. Entonces ahí ya estoy haciendo una relación entre esas clases, ¿verdad? En donde el cliente está utilizando pues un arreglo que pertenece a la clase de documentos. Entonces a eso se refiere que en la programación orientada a objetos se pueden dar estas interacciones. Entonces dice, segmenta esto en 3 partes, utiliza objetos, bien. Son nuestros bloques de construcción lógicos, cada objeto es una instancia de una clase, tengo que hacerle new. Y las clases se relacionan con unas y otras por medio de las relaciones de herencia. O sea que voy a tener varias interacciones entre clases. Bien, acá hay otra cuestión importante. Un programa puede parecer orientado a objetos, pero si cualquiera de estos elementos no existen, ¿cuáles elementos? Los elementos que teníamos anteriormente. O sea, no utilizo objetos. Y no hago jerarquía de objetos. Y tampoco estoy instanciando objetos. Entonces no estoy haciendo programación orientada a objetos. Simplemente estoy haciendo otro tipo de programación. ¿Sí? Entonces, cualquier elemento que haga falta acá,
sí, cualquiera, si estos tres elementos hacen falta, entonces no estoy haciendo programación orientada a objetos. Si uno de ellos está presente, pues ahí sí ya estamos hablando de otra cuestión. Cualquiera de estos elementos, un programa puede parecer orientado a objetos, pero si cualquiera de estos elementos no existe, no es un programa orientado a objetos. Específicamente, la programación sin herencia es distinta de la programación orientada a objetos. Se denomina una programación con tipos de datos abstractos, de datos o programación basadas en objetos. Entonces es muy importante que a la hora de que nosotros en un futuro estemos programando orientados a objetos, no simplemente nos dediquemos a hacer clases, sino que estas clases también las podamos jerarquizar, ¿verdad? Y utilizar herencia. El concepto de objetos, al igual que los tipos abstractos de datos, ¿recuerdan esto? Los TDA, o TAD creo que está aquí en el libro. Que eran tipos que yo defino. Recuerdan, nosotros tenemos tipos primitivos que los estudiamos, que son los enteros, las cadenas de caracteres, los float, numéricos, pero había otro tipo, que habían unos tipos que se llamaban de referencia en el caso de C#, que nosotros, en teoría, nosotros le conocemos como tipos de datos abstractos. Que son los tipos de datos abstractos? Simplemente son los tipos definidos por el usuario. Entonces, si yo me creo una clase cliente, ese es un TDA. Es un tipo de datos cliente. Pero no venía en el lenguaje, sino que yo me lo creé, ¿verdad? El concepto de objetos, al igual que los de tipos de datos abstractos, de tipos definidos por el usuario, es una colección de elementos de datos, junto con las funciones asociadas para operar sobre esos datos. Entonces, en esta cuestión vamos a tener dos elementos. Por una parte, vamos a dividir dónde van a estar los datos. Y por otra parte, vamos a definir todas aquellas operaciones que van a tocar el estado de mis datos. Si me dan un momento. Hola. Bien. Sigamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá, por ejemplo, nosotros vamos a tener una parte dedicada a los datos y otra parte dedicada que son los métodos a manipular esos datos o a trabajar con esos datos, ¿verdad? Sin embargo, la potencia real de los objetos reside en el modo en que los objetos pueden definir otros objetos. Este proceso, ya comentado en el capítulo 1, se denomina herencia. Y ven la importancia que le dan a la herencia en la programación orientada a objetos, porque tiene un peldaño bien alto, que ayuda a construir programas que se modifican fácilmente y se adaptan a aplicaciones diferentes. Los conceptos fundamentales de programación son objetos, clases, herencia, mensaje y polimorfismo. Objeto, instancia de una clase. Clase es un tipo de dato abstracto que me representa un conjunto de objetos que tienen cosas en común. Herencia, pues es un tipo de relación en donde voy a tener jerarquía, padre e hijo, por ejemplo, y luego por ahí el polimorfismo, que es aquella capacidad que tiene un elemento en comportarse de distinta manera. Lo vimos por ahí y básicamente fue que un método, en este caso, se podría comportar de distinta manera, de acuerdo a la instancia que yo le mande o a la referencia que yo le mande. La programación orientada a objetos consta de objetos. Los objetos de un programa se comunican cada uno de los restantes pasando mensajes. Bien, ¿tenemos preguntas hasta ahí? El paso de mensajes básicamente es el llamado que nosotros tenemos a las funciones a través del punto. ¿Se recuerdan que cuando nosotros queríamos utilizar
aquí me cambió porque le quité la relación de herencia. Acá, por ejemplo, yo estoy comunicándome con el objeto a través de un llamado que estoy haciendo directamente a este atributo. Entonces aquí es un paso de mensaje que le estoy dando. Los pasos de mensaje se pueden hacer de esta manera o de esta manera, ¿verdad? Cuando yo estoy llamando a una función o miembro de esa clase. Entonces, los pasos de mensajes se pueden dar en distintas interacciones. Que un objeto esté llamando a otro objeto. También puede ser en interacción directa con el usuario. Si hablamos de manera gráfica, podría ser que un evento, por ejemplo, el clic en un botón, dispare un evento y este esté llamando a un conjunto de operaciones de varios objetos. Entonces, de esa manera es que se hace la comunicación en los objetos, ¿verdad? A través del paso de estos mensajes. Bien, entonces, hablando de esto, y este es el guión que va a seguir de aquí en adelante, la forma en cómo se va a estudiar estos conceptos. Va a comenzar con objetos, va a comenzar con clases, va a hacer herencia, mensaje y polimorfismo. Entonces, el primer elemento, el elemento más fundamental que hay que definir es lo que es un objeto, ¿verdad? Bien, la idea fundamental en los lenguajes orientados a objetos es combinar una sola unidad, datos y funciones que operen sobre esos datos. Ven que acá tengo datos y también tengo funciones. Estas funciones operan sobre estos datos. Entonces, cuando se define la clase, yo voy a tener una sección para los datos y voy a tener otra sección que van a ser los métodos para operar sobre esos datos. Tal vez acá en este no se está mirando, pero vamos a recordar esto. Bien, aquí sí creo que se mira más claro. ¿Recuerdan esta clase que nosotros teníamos que se llamaba círculo? Recuerdan que nosotros dentro de sus propiedades teníamos pues una propiedad que se llamaba radio. Entonces radio a mí pues básicamente es la variable en donde yo voy a almacenar el dato, que va a ser un dato particular, y luego sobre eso yo voy a tener métodos que operan sobre esos datos que tiene esa clase. ¿Se ve, chavos? Sí. Lo entienden, que lo que más me interesa es que lo entiendan. Entonces, el objeto como tal, vamos a ver acá, el objeto como tal va a estar conformada por una sección de datos y va a estar conformada por otra sección que van a ser los métodos, que van a ser las funciones que operen sobre esos datos. Que es lo que estamos hablando en esta primera parte. La idea fundamental en los lenguajes orientados a objetos es combinar una sola unidad de datos. Sí, vieron que en esa misma clase estaba los datos y también teníamos las funciones. A eso se le conoce como miembro de una clase. Tal unidad se denomina objeto. Por consiguiente, dentro de los objetos residen los datos de los lenguajes de programación tradicionales, tales como los números, array, cadenas y registros, así como las funciones o subrutinas que puedan operar sobre ella. Esto básicamente lo que les está diciendo a ustedes es que esas propiedades, esos atributos que tienen las clases pueden ser de distintos tipos de datos. Bueno, pueden ser arreglos también y arreglos de distintos tipos, ¿verdad? Los mismos, arreglos de cadena, arreglos de enteros, etc. Y también aparte, también ahí mismo ustedes pueden utilizar los tipos de datos que ustedes han definido. También pueden utilizar sus propias clases en otras clases.
Y aquí, bueno, habla de unos lenguajes de programación viejitos. La función, bueno, si C++ no es viejita, pero no quiere decir que no se use, ¿verdad? Las funciones dentro del objeto, funciones miembros, que también nosotros le llamamos miembros en C#. Y acá en otros lados le llamamos métodos, ¿verdad? Entonces, igual, nosotros tenemos esto, que ¿cómo le llamamos nosotros? Método. Y todos estos son miembros de una clase. Y por acá, vamos a ver si lo tenía por acá. Acá, por ejemplo, tengo el objeto, ¿verdad? ¿Sí? Este objeto en particular, este ejemplo que habíamos hecho acá, va a contener en su interior los datos que yo le voy a proporcionar, que en este constructor, si se ve, aquí era 2 y 4, y también dentro de él, aparte de contener esos datos, aquí vamos a tener el dato de la base, pero aparte vamos a tener también métodos, ¿verdad?, que operan sobre esos datos. Son el único medio para acceder a los datos privados de un objeto. Si se desea leer un elemento, dato, de un objeto, se llama la función miembro del objeto. En este caso, pues nosotros aquí, si deseásemos leer un dato de acá, por ejemplo, si alguien quisiera saber cuánto es la base de acá, pues como nosotros hemos utilizado propiedades, entonces lo podemos leer directamente acá, ¿verdad? Ahora, si esto lo hubiéramos hecho con los getter y los setter, así como lo hicimos al inicio, la primera vez que les enseñé setter y getter, pues tendríamos un método para acceder a ese dato, ¿verdad? Que sería get, por ejemplo, base. Entonces ese método a mí, bueno, este no está implementado, ese método a mí me retornaría el dato que tiene la base sin acceder directamente a la variable base. Bien, por eso es que le habla que las funciones y los métodos son el único mecanismo o el único medio de acceder a los datos privados de un objeto. En este caso, nosotros acá pues tenemos la capacidad de utilizar ese concepto de propiedades y pues podemos acceder de una manera un poco más directa a ello, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, ustedes no quieren que se acceda directamente a una variable, ustedes pueden declarar esa variable privada y ustedes establecer los métodos o los mecanismos que ustedes consideren correctos para que puedan acceder a esos datos, ¿verdad? La idea de la encapsulación básicamente es que alguien no pueda acceder directamente a los datos o que del mundo exterior la forma en cómo se manejen esos datos sea de una manera transparente, que no se conozcan y que yo dé los mecanismos y los métodos para que puedan acceder a ellos. Esa es la idea del encapsulamiento. O sea, funcionar básicamente como una especie de caja negra, ¿verdad? En donde no sepan el exterior cómo yo estoy manipulando esos datos. Si se desea leer un elemento de datos de un objeto, se llama la función miembro del objeto, se lee el elemento y se devuelve el valor. No se puede acceder a los datos directamente. Eso es lo que estábamos hablando. Los datos están ocultos y eso asegura que no se puedan modificar accidentalmente por funciones externas al objeto. Básicamente están protegiendo los datos. Bien, aquí básicamente lo que les presenta es una representación de cómo debería estar establecida un objeto. Si ustedes se fijan, la sección de los datos pues es privada y
el exterior o las funciones que lo utilicen o quien lo vaya a utilizar acceda a ello solo a través de las funciones o en nuestro caso de los métodos que tenemos en la clase, ¿verdad? Miren que no accede a esto directamente, sino que acceden a través de los métodos. En Dolores, y creo yo que en San Agustín habían puesto un triaje. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Entendemos? ¿Vamos bien, chavos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto nosotros? Ustedes saben que nosotros tenemos una palabra reservada que se llama private. Entonces, de esa manera nosotros controlamos qué miembros, o ya sea atributos o métodos, pueden ver externamente. Si yo lo declaro un atributo de manera private, ¿sí? Si por ejemplo yo acá, en esta clase de acá, yo esto lo establezco privado, quiere decir que externamente no van a poder acceder a este elemento, ¿verdad? ¿Sí? Si acá yo pongo privado, no van a poder acceder a calcular área. Ahora, si yo le coloco la palabra reservada public, externamente sí lo van a poder ver, ¿verdad? Bien, esto me parece muy importante. Bien, creo que esta siguiente sección, que es básicamente cómo uno distingue o cuáles son los objetos en realidad, porque hasta este punto no lo hemos definido, ni básicamente, solo tenemos como una especie de noción. Pero sí hay maneras de distinguir los objetos. Básicamente depende mucho del programador, ¿verdad? Porque aquí tampoco es que se limita a esta lista, simplemente es como una especie de guía. Entonces ustedes ya se van a ir imaginando entonces cómo se identifican los objetos. Los datos y las funciones asociados se dicen que están encapsulados, los datos y las funciones. Bueno, aquí habla en Pascal. Asociados se dicen que están encapsulados en una única entidad o módulo. La encapsulación de datos y ocultación de los datos son términos importantes en la descripción del lenguaje orientado a objetos. Si se desea modificar los datos de un objeto, se conoce exactamente cuáles son las funciones que interactúan con el mismo. Ninguna otra función puede acceder a los datos. Estas características simplifican la escritura, depuración y mantenimiento del programa. Bien, algunos ejemplos de objetos que vamos a tener acá, que nosotros podemos identificar, básicamente son aquellos objetos que nosotros podemos tocar, o sea, que son tangibles. En este caso, habla de si ustedes, por ejemplo, están haciendo un sistema en donde van a controlar aviones, pues entonces van a tener que tener una clase que se llame avión. Y luego van a trabajar con ese objeto particular, que sea avión 1, avión 2, avión X, no sé. Bien, ¿qué clase de cosas pueden ser objetos en una programación orientada a objetos? La respuesta está solo limitada a su imaginación. Aquí es donde les decía yo que básicamente sí está lista, pero muchas veces nosotros vamos a tener que inventar nuestras propias clases. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes tengan un código un poco largo, imagínense Java en 100 líneas o arriba de 50 líneas. Entonces muchas veces no vamos a tener tal vez un objeto tan claro, pero yo me puedo inventar un tipo de datos para que me maneje tal vez alguna parte funcional de todo ese código. Entonces yo ahí me invento mi tipo de datos, ¿verdad? Mi clase o mi objeto, y yo le puedo colocar el nombre que más se adecue en esa situación. Habla de objetos físicos, aviones en un sistema de control de tráfico, automóviles en un sistema de control de tráfico terrestre, casas, elementos de interfaces gráficos, pues las ventanas, los menús, esos son objetos. Cuadrados, triángulos, objetos gráficos, teclados, cuadros de diálogo.
animales, invertebrados, invertebrados, pescados, tipos de datos definidos por el usuario, datos complejos, puntos de sistemas de coordenadas. Por ejemplo, esto que habla acá, puntos de sistema de coordenadas, yo me puedo crear una clase que se llame punto, que tenga dos atributos. Si es un punto en 2D, pues va a tener coordenada en X y Y, ¿verdad? Entonces yo puedo tener dos atributos que sean X y Y. Entonces, ese es un tipo de dato definido por el usuario. Podemos hablar de objetos como carne, frutas, pescado, pasteles, etc. Entonces, estos son algunos ejemplos o formas de cómo más adelante creo que ya sí les da una clasificación. No, esta es la sección. Pues acá les da la guía básicamente de cómo ustedes puedan identificar un objeto. A ver, si yo estoy realizando un sistema, por ejemplo en un banco, yo podría hablar de un módulo, por ejemplo. Imagínense que están hablando de un módulo que me va a gestionar a mí las cuentas bancarias, o que me vaya a hacer este flujo en donde el cliente se presenta a una agencia y en este caso se presenta a aperturar una cuenta. El banco, pues en este caso, tiene varios tipos de cuentas y son las que le ofrecen al cliente en atención al cliente, ¿verdad? Entonces yo ahí puedo identificar varios objetos. Primero puedo identificar objetos que son tangibles. ¿Qué objetos de toda esa redacción o de todo esto que acabo de explicar pueden distinguir ustedes que son tangibles, o sea, que se pueden tocar? Se los repito, un cliente se presenta en una agencia a aperturar una cuenta bancaria en atención al cliente. ¿Qué objetos ustedes pueden identificar ahí que son tangibles, que son físicos? Correcto, cliente. En esa reacción que yo les estoy hablando, cliente es uno, ¿verdad? El cliente es una persona física, ¿verdad? ¿Qué más? Solo el cliente. Bueno, sigamos. El cliente se presenta a una sucursal. La sucursal, ¿verdad? Que es algo físico también, ¿verdad? Aperturar una cuenta. Entonces, también nosotros acá vamos a tener conceptos que son, por ejemplo, objetos físicos, en este caso el cliente, con una serie de propiedades. Y luego por ahí vamos a tener nosotros también conceptos que son abstractos, ¿verdad? En este caso sería la cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces ya nosotros hemos identificado una serie de objetos. El cliente, la sucursal y la cuenta, ¿verdad? Esos serían como algunos de los objetos que estarían interactuando en este problema, digamos. Entonces ahí entran objetos físicos y objetos también que son del tipo abstracto, que son conceptos, ¿verdad? Bien, ¿tenemos preguntas, chavos, hasta este punto? Acá sigue ahondando un poco más, vamos a seguir con la lectura. Un objeto es una entidad que contiene los atributos que describen el estado de un objeto del mundo real y las acciones que se asocian con el objeto del mundo real. Se designa por un nombre o identificador del objeto. Bien, hablando de esta cuestión, aquí básicamente lo que me está diciendo a mí es que en un dado momento el objeto como tal va a tener unos ciertos valores, a los cuales acá le llaman estado. Entonces, por ejemplo, si yo me presento a una sucursal, o por ejemplo, Angie
Estefanía se presenta a una sucursal, ella es una instancia de una clase, ¿verdad? Angie es una instancia de una clase que se llama cliente. Bien, el estado particular de esta clase van a ser los valores que tengan en ese atributo. Por ejemplo, si yo al cliente le digo que va a tener un nombre, una fecha de nacimiento, una dirección, un ingreso mensual, etcétera, todos aquellos atributos que a mí me parezcan relevantes. Entonces, en un momento específico, una instancia o un objeto va a tener un estado particular. En este caso, que yo estoy hablando de Angie, estoy diciendo que el estado del objeto en el atributo nombre es Angie. ¿Sí? Entonces, todos los datos que contengan esos atributos en un momento particular se le conoce como estado del objeto. Entonces, el estado del objeto puede cambiar de acuerdo al tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la aplicación, cómo se comporte. Puede ser que en un momento dado, el estado del objeto, por ejemplo, pueda pasar, qué sé yo, a cambiar, por ejemplo, el ingreso mensual. Digamos que por ahí teníamos un atributo en donde hablábamos de los ingresos mensuales. Entonces, en un momento particular, este estado puede pasar de un valor a otro valor. Digamos que estaba en 10.000 y pasó a 15.000. Entonces, el estado de ese objeto ha cambiado. ¿En qué atributo? Pues en el atributo de los ingresos mensuales. Entonces, un objeto es una entidad que contiene los atributos que describen el estado de un objeto del mundo real y las acciones que se asocian con el objeto del mundo real. Se designa por un nombre o identificador del objeto. Dentro del contexto de un lenguaje orientado a objetos, LO, un objeto encapsula datos y los procedimientos y funciones, métodos como los conocemos nosotros, que manejan esos datos. La notación gráfica de un objeto varía de unas metodologías a otras. Entonces, y acá les presenta esta notación que creo que en su momento la vimos, ¿verdad? Estas notaciones, pues, realmente no las utilizamos, sino que utilizamos UML. Y el programa que vamos a utilizar para la parte de diseño, podríamos utilizar StarUML. Estas son las notaciones gráficas que identifican a los objetos. La más parecida sería básicamente, ¿verdad? Donde tenemos un nombre del objeto, un dato y un método. Bien, ya tenemos poco tiempo, pero tal vez podemos avanzar un poquito. Consideremos una ilustración de un coche vendido por un distribuidor de coches. Si yo les hablo acá, en estas dos líneas, ¿qué objetos ustedes me pueden identificar? En esto que acabo de leer, consideremos una ilustración de un coche vendido por un distribuidor de coches. ¿Qué objetos hay ahí? ¿Qué objetos identifican ustedes? Coche, correcto. Es un objeto tangible, ¿verdad? Entonces, coche es un objeto. ¿Qué más? Por acá, ¿verdad? Distribuidor. El identificador del objeto es coche 1. Los atributos asociados pueden ser, bien, aquí ya está hablando de los atributos que pertenecen. Vamos a borrar esto por acá. Los atributos asociados pueden ser número de matrícula, fabricante, precio de compra, precio actual y fecha de compra. Esos son los atributos que nosotros vamos a tener en el objeto. Esos son atributos, ¿verdad? Sí. Matrícula, marca, precio y año. Compra. Pero por ahí nosotros vamos a tener
ya un método que nos va a servir a nosotros para calcular el precio actual. Entonces seguimos. Y acá les dice el objeto coche 1. Recuerden, esto ya les está hablando del objeto, ¿verdad? ¿Cuál sería la clase? La clase sería coche. Y el objeto sería este coche particular que se llama coche 1. Bien, vamos a ir acá arriba, acá arriba. Atributos, datos o variables que caracterizan el estado de métodos, procedimientos o acciones que cambian el estado de un objeto. Entonces, en este ejemplo del coche, en donde estoy guardando el estado de un objeto. Bueno, en estos atributos, matrícula, marca, precio y año de compra. Estos son los atributos, ¿verdad? Son aquellas variables que a mí me sirven para guardar el estado particular de un objeto. Entonces, por ahí podría hablar yo de un caso particular en donde, bueno, esta matrícula es como el número de placa, en donde yo pueda tener, pues ya datos particulares, PB 4012. Ahí, pues ya estoy hablando de un estado en específico, ¿verdad? De un valor en particular. Puedo tener PB 4120, por ejemplo, ese sería otro estado. Entonces, a mí, en los atributos, son los que me sirven para guardar esos estados particulares. Y por otra parte, entonces, tenemos una sección de atributos y por otra parte, vamos a tener métodos, ¿sí?, que van a cambiar el estado de ese objeto. Entonces, una vez que yo, por ejemplo, diga calcular precio actual, ese método a mí me va a modificar el estado actual que tiene ese objeto particular. Y ahí es donde se divide básicamente un objeto, ¿verdad? Una sección de atributos y una sección de métodos. ¿Qué son los atributos? Son los datos o variables que caracterizan el estado de un objeto. Y los métodos son los procedimientos o acciones que cambian el estado de un objeto. Una pista acá, que para distinguir cuáles son los métodos, básicamente vamos a referirnos a ellos cuando son verbos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que un coche, perdón, de que un vehículo anda o camina o se mueve, bueno, ahí estamos teniendo un verbo asociado que es mover, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un verbo asociado a un objeto, entonces ese va a ser un método y voy a tener un método que va a ser mover. El objeto retiene cierta información y conoce cómo realiza ciertas operaciones. La encapsulación de operaciones e información es muy importante. Los métodos de un objeto solo pueden manipular directamente los datos asociados con ese objeto. Dicha encapsulación es la propiedad que permite incluir en una sola entidad, módulo objeto, la información, o sea, los datos o atributos, y las operaciones, los métodos o funciones que se operan sobre esa información. Bien, voy a detenerme acá y podemos hacer, por ejemplo, ese ejemplito. Nosotros no podemos hablar ni de meseta ni de segunda oleada, ahí está claro. Muy bien, hacia arriba. Bueno. Vamos a hacer un proyecto acá. Capítulo 3, la vamos a poner para reutilizarlo. Bien, entonces vengo yo, he identificado que tengo una clase que se llama coche. Entonces vamos a crear una clase. ¿Cómo se va a llamar? Va a tener una clase que se llame coche, ¿verdad? ¿Qué propiedades tenía coche? Si me lo recuerdan.
matrícula, precio, año y compra. Esos van a ser los atributos que nosotros vamos a tener con las propiedades. Público. Bien. Matrícula, le voy a poner placa porque creo que es más entendible, ¿verdad? Placa. ¿Qué más había por ahí? Qué mala memoria. Marca, precio, compra. Me escribieron por el chat si estaba compartiendo pantalla. ¿Se ve? Ok. ¿Y ahora? Bien, entonces lo que acabo de hacer es que yo me acabo de crear una clase que se llama coche, que va a tener los atributos que tiene ese objeto, ¿verdad? Entonces por ahí voy a tener un atributo que es placa de tipo string, ¿verdad? Porque usted sabe que acá nosotros tenemos placa PDB, entonces no lo puedo poner entero a eso porque las placas prácticamente son alfanuméricas, ¿verdad? Bien, vamos a continuar este ejercicio mañana.